Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes y radioyentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en el libro del Éxodo y también en el libro del Éxodo capítulo 15, verso 13, y en el libro del Evangelio según San Juan capítulo 14, verso 1 al 3. Son las dos escrituras que usaremos en estos momentos. En el Éxodo capítulo 15, verso 13 dice: condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Y en San Juan capítulo 14 dice, verso 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nuestro tema para esta noche es el que ha sido anunciado en el periódico, en la prensa. Aquí Dios con su misericordia lleva a su pueblo a su santa morada. Este es el periódico Diario 21, así ha sido publicado en el Diario 21. El tema para esta ocasión: Dios con su misericordia lleva a su pueblo a su santa morada. Pueden tomar asiento los aquí presentes. Lo que Jesucristo hará con los creyentes en Él, conforme a como Él ha dicho, es en el día postrero llevarlos a la casa de nuestro Padre Celestial, a la santa morada de Dios, a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Por eso es que en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 19 y versos 7 al 10 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Es una persona bienaventurada la que es llamada a la cena de las bodas del Cordero. Esa cena de las bodas del Cordero será en el cielo, en la casa de nuestro Padre Celestial, para todos los invitados, los convidados, los llamados a la cena de las bodas del Cordero. A través de estos 2000 años que han transcurrido, Cristo ha estado llamando y juntando a todos sus escogidos de etapa en etapa, de edad en edad, en su cuerpo
místico de creyentes llamado su iglesia, como él prometió en San Juan capítulo 10, verso 14 al 16, cuando dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea que no son del redil hebreo. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esas otras ovejas son gente de entre los gentiles que serían llamados por Cristo. Están representados en ovejas también, como también Cristo llamó de en medio del pueblo hebreo miles de personas, y también de entre los gentiles llamaría millones de seres humanos para venir a formar parte de su iglesia, y son llamados y juntados en su redil, que es su iglesia, por medio del mensaje de Dios de cada edad, el cual el mismo Jesucristo habla por medio del mensajero que él envía en cada edad o etapa de la iglesia suya. Por eso es que él dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ahora hemos visto cómo escucharían la voz de Cristo. Es porque Cristo estaría hablando por medio del mensajero de cada etapa, de cada edad, que él enviaría en medio de su iglesia, y por medio de ese mensajero estaría hablando el evangelio de la gracia de edad en edad, y estaría así llamando y juntando a sus ovejas, las cuales escucharían su mensaje, el evangelio de la gracia, y reconocerían que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, el buen pastor, por todos nosotros, sus ovejas, para darnos vida eterna. Y al escuchar la predicación del evangelio, dando a conocer el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, o sea, la obra de redención de Jesucristo en la cruz del Calvario por todos nosotros, en donde llevó nuestros pecados y murió por nuestros pecados para darnos vida eterna. Ahora, por medio de creer en Jesucristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo, recibimos vida eterna. Y no iremos a condenación, como dijo Jesucristo, sino que hemos pasado de muerte a vida. San Juan capítulo 5, verso 24 dice Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hemos visto cómo Él da vida eterna a sus hijos, a toda persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Esas son sus ovejas, las cuales Él de etapa en etapa ha estado llamando por medio de la predicación del Evangelio y por medio de la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo en el ángel mensajero de cada edad o etapa de la iglesia de Jesucristo. Y ahora, esas personas, si físicamente mueren, o sea, si sus cuerpos físicos mueren, ellos van a vivir al paraíso, que es la sexta dimensión. Van a vivir allí en el cuerpo teofánico que recibieron al recibir el Espíritu de Cristo, un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, el cual pertenece a otra dimensión. En ese cuerpo es que se vive en el paraíso cuando los cristianos mueren físicamente aquí en la tierra. Son llevados por los ángeles de Dios al paraíso para vivir allí, en ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y para el día postrero, Cristo
los resucitará, y a nosotros los que vivimos nos transformará, y así obtendremos un cuerpo físico, eterno, incorruptible, inmortal y glorificado, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es la promesa de Cristo para los creyentes en Él. Por eso vean ustedes en San Juan capítulo 6, verso 39 al 40, dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuándo dice Jesucristo que resucitará a los creyentes en Él que han partido? Dice que será en el día postrero. ¿Y cuál es el día postrero? El día postrero delante de Dios para los seres humanos es el milenio postrero, que es el séptimo milenio. Y de los 7 milenios de Adán hacia acá, 3 de ellos son los milenios postreros, que corresponden a los días postreros delante de Dios. Esos milenios postreros comenzaron cuando Jesucristo tenía de 4 a 7 años de edad, y por eso es que San Pablo, hablando en su carta a los Hebreos en el capítulo 1 y verso 1 al 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuándo? En estos postreros días, dice San Pablo, y hace 2000 años aproximadamente que San Pablo habló estas palabras, y dice que aquellos días en los cuales vivió Jesús eran los días postreros, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, ¿por qué eran los días postreros aquellos en los cuales Dios estaba hablando por medio de Jesucristo? Porque los días postreros para Dios son para los seres humanos los milenios postreros, 5.º milenio, 6.º milenio y 7.º milenio. Porque un día delante del Señor para los seres humanos es como 1000 años, y 1000 años como un día delante de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 8, y también el Salmo 90 y verso 4 del profeta Moisés. Ahí encontramos la referencia a lo que es un día delante de Dios, lo cual para los seres humanos es un milenio, o sea, un día milenial, 1000 años. Y por cuanto en los días de Jesús había comenzado ya el 5.º milenio, cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad, por consiguiente habían comenzado los días postreros delante de Dios, que son los milenios postreros para la raza humana. Ahora hemos comprendido lo que son los días postreros delante de Dios. Son los milenios postreros, 5.º milenio, 6.º milenio y 7.º milenio. Y de Cristo hacia acá han transcurrido 2000 años, y esto es si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, pero si no, pues solamente faltan 2 años y medio para completarse 2000 años de Cristo hacia acá. Y al transcurrir 2000 años para los seres humanos de Cristo hacia acá, para Dios solamente han transcurrido 2 días. 2 días delante de Dios, que son 2000 años para los seres humanos. Y si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, pues ya estamos en el 7.º milenio, que es el milenio postrero de los 3 días postreros de los 3 milenios postreros. Ese es el milenio postrero, el 7.º milenio, que es de los 3 milenios postreros, el tercero. Y ya estamos en ese milenio postrero, 7.º milenio, que es el día postrero delante de Dios, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene.
Si no, pues entonces faltan solamente 2 años y medio para terminar el sexto milenio, que es el segundo de los 3 milenios postreros, y solamente faltan 2 años y medio para comenzar entonces el séptimo milenio, que comenzaría con el año 2001 y siglo XXI, luego de terminado el año 2000. Ahora, ¿se le habrá atrasado a Dios el calendario? Si no se le ha atrasado a Dios el calendario, ya estamos en el día postrero delante de Dios y por consiguiente en el milenio postrero, en el séptimo milenio, que es el tercero de los 3 milenios postreros. Y es para el día postrero delante de Dios, que es el séptimo milenio para los seres humanos, que Dios resucitará a los muertos en Cristo, a los creyentes en Cristo, que han muerto físicamente, y les dará un cuerpo nuevo y eterno y glorificado, y a nosotros los que vivimos nos transformará y así nos dará un nuevo cuerpo también, eterno y glorificado, y así seremos a imagen y semejanza de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Por eso es que cuando Jesucristo fue a resucitar a Lázaro y se encontró con Marta, dice en el capítulo 11, verso 20 en adelante, dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Porque Marta sabía que Lázaro resucitaría en el día postrero, en la resurrección de todos los santos en Cristo, todos los creyentes en Jesucristo, porque Jesucristo en el capítulo 6 de San Juan, verso 39 en adelante, había dicho que los que en Él creían, Él los resucitaría, dice, vean, y esta es la voluntad del Padre, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿A quienes resucitará en el día postrero, en el séptimo milenio? Para darles un cuerpo eterno y glorificado igual al suyo, a los creyentes en Jesucristo, a los creyentes en Él. Y ahora, Marta sabía que esa resurrección será efectuada en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. Pero ahora Jesucristo va a resucitar a Lázaro como ejemplo de lo que Él hará en el día postrero. Por lo tanto, Lázaro viene a ser tipo y figura de los santos que en el día postrero resucitarán, porque ya han partido durante las diferentes etapas de la iglesia de Jesucristo, y muchos de nuestro tiempo también han partido, pero ya han creído en Jesucristo como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo. Por lo tanto, tienen la promesa de una resurrección en cuerpos eternos. Pero ahora Jesucristo quiere mostrar que lo que Él ha prometido, la resurrección de los muertos en Cristo, Él lo hará en el día postrero, y que tiene el poder para hacerlo. Y toma a Lázaro, el cual ya lleva 4 días muerto, ya se encuentra en el 4.º día, y lo va a resucitar. Y mostrará así que así como Él puede resucitar a Lázaro, resucitará a todos los creyentes en Él. Lázaro era un creyente en nuestro amado Señor Jesucristo, como también sus hermanas Marta y María. Y ahora le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor. ¿Y nosotros qué decimos? Sí, Señor, nosotros también lo creemos. Cristo es la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, dice Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Por qué? Porque Él lo resucitará en el día postrero, en un cuerpo eterno y glorificado igual al de nuestro amado Señor Jesucristo, para ser a imagen y semejanza de Jesucristo, y nunca más ponerse uno viejo, y nunca más morir físicamente, y nunca uno enfermarse, nunca tener los problemas que tenemos en este cuerpo terrenal, mortal y corruptible. Será un nuevo cuerpo el cual Él nos dará, y a nosotros que vivimos, pues nos transformará, y así seremos iguales a Jesucristo, todos jovencitos, representando de 18 a 21 años de edad para toda la eternidad, porque tendremos la flor de la juventud. Estaremos rejuvenecidos para toda la eternidad en ese cuerpo nuevo que Él nos dará. Ahora vean cómo todo esto es para el día postrero, que es el séptimo milenio. Y cuando Él produzca la resurrección y la transformación nuestra y la resurrección de los muertos en Cristo, nos llevará a la casa de nuestro Padre Celestial. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, nos dice Él. Si no fuera así, Él dice, yo lo hubiera dicho antes, pero voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, su segunda venida, y os tomaré a mí mismo. ¿Y por qué dice a mí mismo? Porque los creyentes en Jesucristo son su cuerpo místico de creyentes, son los miembros de su iglesia, y la iglesia de Jesucristo es Jesucristo, el grano de trigo que fue sembrado en tierra, manifestado en la forma de su iglesia. Por lo tanto, somos parte de Él, somos carne de su carne y huesos de sus huesos. Y por eso es que Él nos tomará, nos resucitará si nuestro cuerpo físico muere, pero si permanece vivo hasta que resuciten los muertos en Cristo, pues nos transformará, y así tendremos un cuerpo eterno y glorioso, un cuerpo glorificado como su cuerpo, y nos llevará a la cena de las bodas del Cordero, la casa de nuestro Padre Celestial, estando nosotros en ese nuevo cuerpo. O sea que iremos a la casa de nuestro Padre Celestial vestidos de un nuevo cuerpo, de un nuevo velo, de una nueva vestidura. Eso es lo que Cristo hará en el día postrero, en el séptimo milenio, con todos los creyentes en el del pasado y los de este tiempo final. Y ahora San Pablo, hablando de este gran evento en su carta a los miembros de la iglesia que estaban en Tesalónica, nos dice en Primera de Tesalonicenses cómo será. Capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versos 14 al 17 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí nos muestra claramente que el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, que es esta poderosa voz de mando, y con voz de arcángel, y con trompeta de Dios. Ahora, ¿qué significa todo esto? En Primera de Corintios también, San Pablo habla acerca de la resurrección de los muertos en Cristo y de la transformación de nosotros, los que vivimos, y nos dice en el capítulo 15 de Primera de Corintios, versos 49 al 55: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, seamos transformados y tengamos así un cuerpo inmortal e incorruptible, como el de nuestro amado Señor Jesucristo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahora, ¿cuándo será este gran evento del programa divino? San Pablo dice que es un misterio. Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados, o sea, todos vamos a recibir una transformación. Vamos a recibir un nuevo cuerpo eterno y glorioso. O sea, cuando habla de todos, se refiere a todos los creyentes en Cristo, que lo han recibido como su Salvador y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo, y por consiguiente han nacido de nuevo, ya sea los que han vivido en las edades pasadas o los que viven en este tiempo final. Esos son todos los que para el tiempo final, si murieron, serán resucitados en cuerpos eternos y tendrán un cuerpo transformado, un cuerpo eterno. Y si permanecemos vivos y ocurre la resurrección, pues seremos transformados y tendremos un cuerpo nuevo, un cuerpo eterno. Y ahora, ¿cuándo será? Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ese abrir y cerrar de ojos, por cuanto Dios llama, representa a los profetas, a sus mensajeros en ojos, porque ojos representa videntes. Para las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, Dios ha enviado sus 7 ojos, de los cuales Él habla en Apocalipsis capítulo 5. Vamos a ver, capítulo 5. Encontramos ahí esos ojos. Capítulo 5, verso 5 al 7 dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Estos 7 ojos aquí son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En el trono de Dios aparecen aquí estos 7 espíritus de Dios,
en el capítulo 4, verso 5 del Apocalipsis, donde dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Vean ustedes esos 7 espíritus de Dios. En los 7 cuernos del Cordero son los 7 ojos del Cordero en sus 7 cuernos. Y en Apocalipsis capítulo 1, verso 4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Esos 7 espíritus, que son las 7 lámparas de fuego, son los 7 ojos del Cordero. Son los 7 espíritus de Dios, los 7 ojos del Cordero, que recorren toda la tierra, desde Asia Menor hasta Norteamérica, en donde esos 7 ojos, que son los 7 mensajeros de Dios, el Espíritu de Dios en esos 7 mensajeros manifestado de edad en edad, a través de los cuales Cristo llamó a sus hijos, sus escogidos, de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, recorriendo así los 7 espíritus de Dios, la tierra desde Asia Menor hasta Norteamérica. Y ahora, esos 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra, es la manifestación del Espíritu Santo en sus 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. En este diagrama que tenemos aquí, tenemos la iglesia de Jesucristo representada en este diagrama y sus 7 edades, sus 7 etapas durante la construcción de la iglesia de Jesucristo, la parte del lugar santo de la iglesia de Jesucristo. Y la primera edad fue en Asia Menor cumplida, y su mensajero fue San Pablo. La segunda edad fue cumplida en Francia, y su mensajero fue Ireneo. La tercera edad fue cumplida en Hungría y también en Francia, y su mensajero fue Martín. Y la cuarta edad fue cumplida en Irlanda y Escocia, y su mensajero fue Colombo. La quinta edad fue cumplida en Alemania, y su mensajero fue Lutero. La sexta edad fue cumplida en Inglaterra, y su mensajero fue John Wesley. La séptima edad fue cumplida en Norteamérica, y su mensajero fue el reverendo William Branham. Estos son los mensajeros en los cuales ha estado el Espíritu de Dios durante estas 7 etapas o edades de la iglesia gentil, manifestándose y llamando y juntando a sus escogidos de estas 7 etapas o edades de la iglesia gentil, en la parte de la construcción del lugar santo del templo espiritual de Cristo. En ese templo es que Cristo, en su misericordia extendida sobre las personas que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, los trae en su misericordia a su casa, que es su iglesia, y ahí es donde nacen de nuevo, obteniendo el Espíritu de Cristo, y así obteniendo un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y solamente los que nacen en esta casa, la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo, son los que luego irán a la casa de Dios en el cielo, a la cena de las bodas del Cordero. Y esos son los miembros de la iglesia de Jesucristo que irán con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, en el día posterior, o sea, en el séptimo milenio, cuando los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos seamos transformados y estemos vestidos de inmortalidad. Estemos vestidos con un cuerpo eterno, glorificado, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, en este tiempo en el cual vivimos, que es la etapa de la edad de la piedra angular, la cual se cumple en la América Latina y el Caribe, Cristo nos habla y nos llama. Ya han sido abiertos y cerrados estos 7 ojos de Dios,
Y ahora, en la edad de la piedra angular, Cristo, el Cordero, así como tiene 7 ojos en cada uno de sus cuernos, tiene él en su frente también 2 ojos, que son los ministerios de los 2 olivos, los ministerios de Moisés y Elías, y aquí son abiertos sus 2 ojos en la edad de la piedra angular, porque ojos representa profetas, y estos ministerios de profetas, estos ministerios de Moisés y Elías estarán manifestados ¿dónde? En la edad de la piedra angular, para poder ver y dar a conocer todas las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, y para llamar y juntar a todos los escogidos con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino. Por eso es que vean ustedes en el libro del Apocalipsis capítulo 1 y verso 10 al 11, Juan dice que estuvo en el día del Señor en espíritu, o sea, en su cuerpo teofánico, y vean lo que él vio y escuchó allí. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11, yo estaba en el espíritu en el día del Señor, o sea, en el 7º milenio, que es el día del Señor. Ese es el día grande y terrible de Jehová. Ese es el día postrero delante de Dios. Yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Y quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el Alfa y Omega. Y ahora, el Alfa y Omega, Jesucristo, habla en el día postrero con una gran voz de trompeta en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, por medio de su mensajero correspondiente al día postrero, en el cual estará el ministerio de los 2 ojos, el ministerio de Moisés y de Elías. Esos 2 ministerios proféticos de Moisés y Elías, representados en 2 ojos. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 1 y Apocalipsis capítulo 10 y Apocalipsis capítulo 19 encontramos al Hijo del Hombre con sus ojos como llama de fuego, sus 2 ojos como llama de fuego, que son los ministerios de los 2 olivos, los ministerios de Moisés y Elías. Y ahora es en el día postrero donde él habla con esa voz como de trompeta, esa gran voz de trompeta. Esa es la gran voz de trompeta de la cual habla San Pablo, donde dice que será a la trompeta final, porque será tocada la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Los muertos en Cristo resucitarán como incorruptibles, o sea, en cuerpos eternos. Ahora veamos en Apocalipsis capítulo 4 verso 1, donde dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, aquí tenemos de nuevo la trompeta, una voz como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Y cómo vamos a subir? ¿Y a dónde vamos a subir? Para poder escuchar la voz de Cristo, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Vamos a subir a la edad de la piedra angular, a la etapa de oro de la iglesia de Jesucristo en este tiempo final, la cual corresponde a la América Latina y el Caribe. Es en la América Latina y el Caribe donde se cumple la edad de la piedra angular, la edad de oro de la iglesia de Jesucristo. Y es ahí a la edad de la piedra angular, la edad de oro, donde Cristo para este tiempo final estaría hablando con esa gran voz de trompeta y dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y todo eso ocurre en la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. De ahora, ¿por medio de quién estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto? Pues por medio de aquel en donde esté ese mensaje de gran voz de trompeta,
el mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, revelándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. Ahora vamos a ver en quién estará esa gran voz de trompeta dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado? A su ángel mensajero, al profeta mensajero de la edad de la piedra angular y de la dispensación de los reinos, de la séptima dispensación. Lo envía en este tiempo final, en el día postrero, para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, con ese mensaje del Evangelio del Reino, con el cual revela todos estos misterios de todas las cosas que deben suceder en este tiempo final, las cuales están profetizadas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y ahora envía su ángel mensajero en la edad de la piedra angular a su iglesia, a la casa de Dios, para abrir todos estos misterios, darlos a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo y darnos así la fe para ser transformados y raptados nosotros los que vivimos, y para los muertos en Cristo resucitar en cuerpos eternos. Para eso es que Él envía su ángel mensajero, para darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y llamarnos y juntarnos en la edad de la piedra angular, y darnos así la fe, la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, y así recibir esa revelación, esa fe, la fe para ser transformados y raptados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Por eso es que nuevamente Jesús dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién ha enviado Jesucristo? A su ángel mensajero, al profeta mensajero de la edad de la piedra angular y dispensación del reino. ¿Y dónde lo envía? Lo envía a su iglesia, a la edad de la piedra angular, y esa edad de la piedra angular corresponde al territorio latinoamericano y caribeño. Es a la etapa de la iglesia de Jesucristo entre los latinoamericanos y caribeños que Dios envía a su ángel mensajero, dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Lo envía con el mensaje del Evangelio del Reino, revelando el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y así nos llama y nos junta en la edad de la piedra angular en la casa de Dios, que es la iglesia de Jesucristo. Y eso lo hace en amor y misericordia, llevándonos a su casa, a su iglesia, como llevó el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el mismo Cristo en el Antiguo Testamento, al pueblo hebreo. Lo libertó de la esclavitud en Egipto y los llevó en su misericordia a su morada, a la morada de Dios, allá a la tierra de Israel. Pues allí es el lugar donde Dios morará por toda la eternidad, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, el trono de Dios del cielo y trono del Cordero, el trono de David. Ahora, así como Dios llevó en su misericordia al pueblo hebreo, como nos dice en el Éxodo capítulo 15, verso 13, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste en tu poder, con tu poder a tu santa morada. Y ahora, en su misericordia, Cristo nos ha redimido con su sangre preciosa y nos ha llevado a su casa, a su iglesia, que es su casa, el templo de Dios, y luego nos llevará en el día postrero a la casa de nuestro Padre Celestial en el cielo, cuando resucite a los muertos en Cristo y nos transforme a nosotros los que vivimos. Y eso será cuando se haya completado el número de los escogidos de Dios en la casa de Dios, en la iglesia de nuestro amado Señor Jesucristo. Luego nos llevará a la casa de Dios en el cielo, a la cena
de las bodas del Cordero, para así disfrutar esos 3 años y medio de la cena del Cordero en el cielo, y luego regresaremos a la tierra para el glorioso reino milenial, en donde reinaremos con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Cristo se sentará en el trono de David y reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones, y con él estaremos nosotros aquí en la tierra en el reino milenial de Cristo, y reinaremos con Cristo por 1000 años como reyes y como sacerdotes. Por lo tanto, todas las cosas de la política del reino de Jesucristo la estaremos ministrando nosotros con Cristo, y todas las cosas religiosas del reino de Jesucristo las estaremos ministrando con Cristo nosotros también, porque nosotros somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios, porque Cristo con su sangre nos redimió y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Así dicen los escogidos en Apocalipsis capítulo 5, versos 9 en adelante, donde dicen: y cantaban un nuevo cántico. Capítulo 5, verso 9 en adelante dice: cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y pueblo, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos con Cristo sobre la tierra, y por eso es que el orden de Melquisedec, el cual le apareció a Abraham, el cual es sacerdote del Dios Altísimo y rey de Salem. Ese es el orden de Jesucristo como rey de reyes y señor de señores, y como sumo sacerdote. Él es sacerdote del templo que está en el cielo, el sumo sacerdote Melquisedec, y él es también el rey Melquisedec, y nosotros somos sus hijos, y por consiguiente somos reyes y sacerdotes con Cristo en el reino milenial del orden de Melquisedec, reyes del orden de Melquisedec y sacerdotes del orden de Melquisedec, o sea, de ese orden sacerdotal eterno del cielo. Y reinaremos con él por 1000 años y luego por toda la eternidad. Por eso Dios Jesucristo, con su misericordia, nos lleva a su santa morada. Nos lleva primeramente salvándonos, redimiéndonos con su sangre preciosa, y lavando nuestros pecados con su sangre, y dándonos su Espíritu Santo. Nos lleva a su iglesia, que es la casa de Dios, la casa de Cristo, su iglesia, su templo espiritual, y luego nos llevará a la casa de Dios en el cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. Y eso es Dios con misericordia llevando a su pueblo a su santa morada, porque Dios con misericordia lleva a su pueblo a su santa morada. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes, dándoles testimonio de Dios con misericordia lleva a su pueblo a su santa morada. Recíbalo en este tiempo, para que sea colocado en la casa de Dios, en su iglesia, para que luego lo lleve también a la casa de nuestro Padre Celestial en el cielo, a la morada de Dios en el cielo. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes dándoles testimonio de esta verdad divina. Que Dios les bendiga y les guarde. Y con nosotros el joven José Benjamín Pérez para continuar.